Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos y apreciados invitados. Vamos a hablar de la realidad de los barrios, no solo en Santo Domingo, sino en las demás poblaciones del territorio nacional. Y para ello contamos con la muy grata presencia del abogado, licenciado José Martínez Opperman, del municipalista Waldis Taveras y del dirigente comunitario Germán Herrera. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Cuando hablamos de realidad de nuestros barrios, ¿a qué realidad nos referimos realmente? Mire, don Miguel, la realidad de los barrios de la República Dominicana viene determinada por una serie de interacciones que se dan entre las personas que allí viven y una serie de costumbres que hacen el día a día de cada una de esas comunidades. De manera equivocada, como sociedad que busca mejorar esa realidad social o corregirla, tal vez en ocasiones desde la comodidad de nuestros balcones, como digo, se confunde la realidad social subjetiva, que es la que quisiéramos que fuera, con la realidad social, que es aquella que existe. Y es ahí donde nos hace esa diferencia diametral, porque una cosa es lo que yo quiero que sea la realidad social de mis barrios y otra cosa es lo que es en el día a día, en efecto y consecuencia de la interacción de las personas que allí viven. El observador pudiera constituirse en una especie de crítico subjetivo de la realidad social, más no así de un crítico objetivo porque no vive la realidad de ellos. Y basado en las últimas críticas que he observado en el caso de la desaparecida y asesinada niña Liz María, quien fue desaparecida de su entorno familiar y barrial hace ya 15 días por una persona llegada a su familia, pues a raíz de esas críticas he visto cómo despiadadamente se critican los entornos sociales de los barrios sin siquiera comprenderlos. Y por eso hemos expresado nuestra opinión al respecto. Esa realidad que describe el abogado Martínez Opperman, ¿ha cambiado o ha seguido siendo la misma durante todos estos últimos años? Sí, hay que entender lo siguiente, cómo surgen nuestros barrios. Los barrios actuales desde hoy no son ni la sombra de los barrios que teníamos antes. No es lo mismo el San Carlos de hoy que el San Carlos 25, 30 años atrás, ni lo que constituyó las famosas villas que constituimos en la capital y que se reproducen en las otras provincias y municipios del país. Martínez Opperman hace un señalamiento muy puntual y esa realidad, como a veces desde la clase política y social lo vemos a ellos como algo que está con nosotros pero al margen de nosotros. Miren, la realidad es que existe una gran marginación alrededor de quien vive en esos barrios. Aquí hay jóvenes brillantes que para conseguir un empleo se colocan y piden prestado una dirección o un teléfono de un amigo o compañero de estudio que vive fuera del barrio, porque el que está en el barrio no le dan el empleo. Es una tachadura. La otra realidad es que en los barrios el Estado ha perdido el control del barrio y quien controla el barrio o es el narco, o es el dueño de la banca de apuestas, o es el individuo que puede darle facilidad a un niño, a una persona, y se constituye en el modelo, el proveedor y el jefe del barrio. Para mí, el Estado Dominicano, en lo que tiene que ver con la mayoría de nuestros barrios, es un Estado fallido. Y por eso se producen escándalos o situaciones tan graves como el de la niña, que comenta José Martínez Opperman. ¿Por qué? ¿Y por qué la crítica termina en manos de los padres? Señores, porque no tenemos en esos barrios el Estado como garante de la convivencia pacífica. Y para mí hay dos tipos de barrios. El barrio marginado, en el caso de la capital, que están de la 27 de febrero hacia arriba, excluyendo lo que es la puya de Arroyo Hondo, y los barrios que se encuentran alrededor o en el medio
de las zonas residenciales donde vive la clase media alta y media alta del país. Como dice Martínez Hoffman, hay una clase que vive de espalda de la ventana o en el balcón del barrio. El de los prados y el de los praditos. Para solamente poner un ejemplo de cómo vivimos de espalda a los barrios de todas nuestras ciudades, incluyendo Santiago, incluyendo La Vega. Señor Herrera, usted como dirigente comunitario, ¿cómo describiría los barrios? ¿Cómo se vive realmente en los barrios? La cultura general de los barrios ha ido cambiando. Y nosotros en esta etapa podríamos definir que el barrio no es el mismo del 60 al 80, 80 al 90. Ha habido un cambio sustancial en la cultura del ciudadano del barrio. En esa etapa, que era la etapa de las luchas sociales y políticas, donde subieron las organizaciones comunitarias y se fueron dando paso a un nuevo liderazgo alrededor de los barrios, la mayor preocupación era por las luchas sociales, que había un momento de estos barrios carenciados. La tendencia era que nosotros, los dirigentes, en esa época luchábamos por aproximar un poco al barrio a la ciudad, o sea, que llegaran los servicios, y nuestra lucha era mayormente por lograr algunos servicios que no teníamos en estos barrios, lograr algún equipamiento de escuela. En esa época surgieron los clubes culturales como una expresión social para educar a la población. Y había una cierta organización al interior de los barrios que permitía que la gente pudiera acceder a nivel de esos servicios que se obtenían a través de la lucha social. Los barrios han ido cambiando a partir del 90, como establecía Waldi, se ha ido creando una subcultura dentro del barrio. Y hoy ese dirigente negado, luchador por las conquistas sociales del barrio, incluso por las conquistas nacionales, ha ido desapareciendo. O sea, los partidos tradicionales fueron asumiendo a este liderazgo social que se fue creando en esos barrios. Y en definitiva, hoy tenemos otra cultura irregada dentro del barrio. Y ¿Qué pueden hacer las autoridades, el gobierno o las alcaldías, para mejorar las condiciones y transformar esos barrios? ¿Qué puede hacer que no se haya hecho todavía? bueno, ¿O qué se ha hecho? ¿O qué se ha hecho que no ha funcionado bien? Se ha ido trabajando en lo que es la creación sobre la base del equipamiento. Y algo que ha faltado en esta comunidad, porque como te decía, en esa época gloriosa del trabajo social, cultural de estos dirigentes, era muy fácil tener un interlocutor del barrio que pudiera conectar con las autoridades. Hoy nos enfrentamos que la mayor condición del barrio es la delincuencia y la inseguridad. O sea, la delincuencia y la inseguridad se han adueñado de nuestros sectores. Y por lo cual es difícil que el ciudadano común, que lo hay en el 98% de nuestros ciudadanos, son honorables, con capacidad, como decía Waldo, hay que prestar hasta una dirección para poder obtener un trabajo, porque la minoría, que son estos delincuentes, suenan mucho, crean situaciones de anormalía. Y yo pongo un ejemplo de lo que se está dando dentro de esa cultura del barrio. Es la situación con la pandemia del COVID-19. Es común que cada fin de semana se reseñe en la prensa nacional las aglomeraciones por fiesta, beventina, la situación de anormalidad que se da en estos barrios. Y es precisamente porque esa inseguridad se ha tornado en un dejar hacer. O sea, las autoridades se han desentendido de estos barrios y se ha permitido que esta situación se dé semana tras semana. Entonces hemos estado trabajando, y desde la pasada administración municipal, ahora con la alcaldesa del distrito, se ha estado trabajando en lo que son unos programas de inserción social de la juventud. Bien, yo quisiera ver qué opina el licenciado Martínez Opperman con relación a qué se puede hacer
para mejorar las condiciones de los barrios? ¿Qué se ha hecho que no ha funcionado? ¿Qué está mal? ¿Y de qué carencia? ¿Cuáles son las carencias principales de los Mire, barrios lo más primero, importantes de la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo? no se equivocan lo que aquellos piensan, que para corregir un problema primero hay que entenderlo. Hay que entender sus orígenes, hay que entender sus causas y consecuencias. La realidad social de nuestros barrios es dada por la propia forma en que viven las familias de la República Dominicana. Ese andar en las calles de los niños, ese correteo de calle en calle, de patio en patio, de callejón en callejón, de niños desatendidos, no corresponde a una responsabilidad de los padres, sino corresponde a una realidad social que se vive en esos entornos. Es decir, para nosotros poder ayudar a las comunidades a corregir esos problemas que terminan en esos grandes crímenes que terminan indignándonos a todos y con razón, debemos entender cuál es la realidad que ellos viven. Padres con múltiples empleos, niños que tienen que quedarse solos en las casas desatendidos. Hemos visto algunos avances como las tandas extendidas que ahora se están suspendidas por efecto de la pandemia, y un sinfín de políticas públicas que tal vez buscan llevar esa mano de sostén a esas familias que tienen que ir a trabajar en 1 o 2 empleos para poder sustentar a sus familias, y que viven varias familias en la misma vivienda también. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Para mí, desde mi óptica, lo que falta en nuestros barrios, y es lo que ha faltado, no históricamente, sino en los últimos 20 años para acá, es un tema de educación, de formación social, donde se entienda que el valor más importante no es obtener bienes materiales, sino cultivar el ser humano a través de las ciencias y las virtudes. Si partimos de esa premisa y enfocamos en la inversión en educación de bloque y cemento, en la construcción de aulas, a construcción de una educación propositiva, orientada en los valores, en la ética y en las ciencias, creo que a largo plazo podremos solucionar el problema que aqueja en nuestros barrios. De otra forma, estaremos siempre dando aspirinas para un ataque al corazón fulminante. Pero la transformación a través del mejoramiento de la calidad de la educación es un proceso tremendamente largo, ¿no? Claro, A veces puede durar. Nada que no valga la pena en la vida se obtiene de un día para otro. Claro, pero Ni ¿qué siquiera podemos hacer? Dios pudo crear el mundo de un día para otro. Pero ¿qué podemos hacer? ¿O qué se está haciendo? ¿O qué se podría hacer en el corto y mediano plazo para, mientras transformemos al hombre, por decirlo de esa manera, y lo hagamos ciudadanos más responsables, que actúen conforme a las exigencias de la comunidad en que viven? ¿Qué podemos hacer para mejorar sus condiciones materiales? ¿Qué es lo que realmente está preocupando en este momento? La marginalidad. Mire, yo creo que un Estado que cumpla con los deberes establecidos en la Constitución es suficiente para lograr ese objetivo. Proveer de vivienda digna, proveer de servicios públicos en condiciones de igualdad y de accesibilidad para toda la ciudadanía, el tema del transporte, la educación y la seguridad de las calles a través de políticas públicas inclusivas que involucren las asociaciones de vecinos, los líderes comunitarios, con la policía, con el Ministerio Público, pueden ayudar a paliar un poco la realidad que hoy tenemos. Pero nada va a ser suficiente si no transformamos al ser humano. Y eso es algo que debemos entenderlo así. Su experiencia municipal debe haberle mostrado que todos los esfuerzos que se han hecho en esa dirección, mejorar las condiciones de vida de los barrios más carenciados de la República Dominicana, no han dado resultados positivos. ¿A qué se ha debido eso? Lo primero es que mientras permitamos los asentamientos humanos informales y en ello vamos a seguir permitiendo esos hacinamientos, ese es uno de los elementos que contribuye a ese tipo de hecho que después nos avergüenza a todos. Segundo, tal como dice José Martínez, como dice Herrera, hay un problema de educación. Pero para mí hemos perdido un eslabón generacional en términos de modelo. El modelo del Dominican Joel, el modelo del que tiene dinero, que lo importante es el dinero, no importa cómo te llegue, hizo perder el eslabón del preocupado social para convertirlo en el preocupado individual.
Y eso genera también el problema de a quién valorar. Cómo la sociedad dominicana ha ido cambiando sus valores. Y allá lo que ya más tiene sentido es el valor de los bienes materiales que se puede tener. En el barrio, el líder es el que tiene el tenis más moderno, el que tiene el celular más moderno, el que viste mejor, el que puede brindar la cerveza, el ron o la droga. Y eso lo constituye en el líder. Y luego, nuestra clase política, que vive del clientelismo, busca y se apoya en esos liderazgos, que son liderazgos que te generan votos un día, y para ese día tú ganaste las elecciones con ese liderazgo y te olvidaste de eso. Se da un aspecto hasta de protección. Y yo sigo preocupado en el sentido siguiente. En la medida en que el Estado dominicano permita que sea la delincuencia que juegue el papel que tiene que jugar el Estado, en esa medida, esa situación va a ir de mal en peor. Y fíjense, la delincuencia por mucho tiempo no fue una preocupación para la sociedad dominicana. Los actos de violencia, la inseguridad ciudadana. Mientras la inseguridad ciudadana estaba de la 27 hacia arriba, eso no fue problema. El problema fue cuando los muchachos del barrio comenzaron a bajar a la parte baja de la ciudad, a atracar para quitar el celular, a atracar porque necesitaban dinero para el consumo de drogas y para esa satisfacción que da los nuevos modelos sociales. Y ahí tiene que jugar un papel importante el Estado como tal, en un cambio en la educación. Y esa educación, a mi entender, no se produce si a esos jóvenes, desde que están bien jóvenes, se les da oportunidad de participar en su propia gestión, de su propio territorio. Germán, que participaron y tuvo el privilegio de participar con las primeras empresas comunitarias de recolección de residuos sólidos, que al final el Estado se descuidó de ellos y no le dio el apoyo que necesitaban para continuar con la otra fase de ese proceso, que es la integración. Si no hay esa integración social y si en gran parte el Estado no entiende que hay una generación perdida, que han sido esos muchachos que tienen 13, 14, 15 años y tienen 2 y 3 hijos menores ya. O sea, mientras tengamos muchachos teniendo más muchachos, en esa medida va a ser más difícil producir ese cambio en la conducta que tenemos que tener los ciudadanos. Y en esa medida van a estar lo del polígono central, en el caso de la capital, con más riesgo y con menos seguridad, porque en la medida que haya mayor marginalidad, en esa medida va a haber más delincuencia y más inseguridad para los que tienen mucho que perder. El señor Herrera citaba un cambio de la transformación de la actitud de los jóvenes en esos barrios. Decía que hacía 20 o 30 años lo que movía a esos jóvenes era una especie de idealismo de carácter político y social. ¿Qué ha hecho que esas aspiraciones que una vez ilusionaron a tantos jóvenes de nuestros barrios no sigan ilusionando a los jóvenes que hoy viven en esos barrios? ¿Qué ha pasado? Si la situación lejos de haber mejorado, parece que ha empeorado en muchos de esos barrios. De la medida que ha ido creciendo el barrio y se ha ido creando un nuevo tejido social, económico y político, nuevos actores comenzaron a incidir dentro de las comunidades, lo que fue permeando a estos dirigentes, que algunos se hicieron adultos, contrajeron responsabilidades y abandonaron la lucha. Y los clubes, las organizaciones, los espacios sociales fueron perdiendo su identidad. En la medida en que estos líderes fueron asumiendo responsabilidades sociales y políticas, descuidaron su meta principal, que era de luchar por la mejoría de los barrios. Pero aún así, ayer teníamos quizá menos organizaciones sociales actuando dentro de los barrios, pero eran organizaciones con responsabilidad social, con responsabilidad de transformar la sociedad dominicana.
Hoy tenemos por cada esquina, compitiendo con la banca de apuestas, quizá una organización y una junta de vecinos, pero es de manera muy mercantilista, de cómo insertar esas organizaciones en el partido político que está gobernando de turno, o poder acceder a una posición dentro del Estado, dentro del municipio. Esa ausencia de ese liderazgo fue siendo ocupado por los antisociales, por el narco, el dominicanyor, el elemento que viene de fuera con dinero a ofrecérselo a los jóvenes para desvirtuar lo que son sus valores. Bien, tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten, sí, señor Herrera, señor sí, Martínez Opperman y señor Tavera. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el tema después de ella. Sigan con nosotros en Edición Nocturna. Regresamos después de la pausa.